Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis con un nuevo tema. Quiero hablaros hoy de una cosa que yo la llamo a mi manera, que es la malla del fondo del saco. Y diréis, ¿pero qué es esto? Veréis, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué hay personas, por ejemplo, que a menudo están insatisfechas? Es decir, que por más, no sé, cosas gratas que les ocurran, por más muestras de afecto que reciban, por mejor que les vaya todo, es como que nunca tienen suficiente y siempre parece que es que les falta más. Nunca están satisfechos. Y en algunos casos también eso puede dar lugar pues, a estar siempre como depresivos o en bajo tono emocional. Bueno, pues eso tiene que ver con ese saco que yo os he dicho ahora al principio y con esa malla del fondo del saco. Y os preguntaréis, ¿pero qué es esto? Bueno, os explico. Es una forma mía, particular, de explicar de forma un poco gráfica cómo va todo este tema del cariño y cómo lo recibimos. Veréis, yo tengo como esa teoría, y es que cuando nace un niño, desde el primer momento de nacer, es como si naciese sin un saco, un contenedor en el que luego se puede ir virtiendo cariño. Entonces, ese saco, contenedor, pero yo le llamo saco, se va construyendo poco a poco, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Cómo y con qué? ¿Con qué material se construye? Pues con cariño, con muestras de afecto. Eso es el material que nos permite tejer el saco, como si fuesen los hilos o la lana para tejer un saco. Entonces ese saco empieza tejiéndose en la parte de abajo, que es la malla del fondo, por eso le llamo la malla del fondo del saco, y diríamos que más o menos durante el primer año de vida, que es quizás un año fundamental para que se asienten muchas cosas, que luego van a dar paso pues, al tipo de personalidad que tenemos, nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra forma de relacionarnos con el mundo, pues esa malla del fondo del saco se empieza a tejer sobre todo durante ese primer año de vida. Y luego durante los siguientes años de la infancia, pues se va tejiendo el saco cada vez más, se va como subiendo hileras hasta que está la malla del fondo y luego se van tejiendo las paredes laterales del saco. Pues bien, con el cariño se teje ese saco. Pero, ¿qué pasa? A veces el cariño es, diríamos, más demostrativo, más intenso o de mejor calidad, y otras veces pues es un poco más flojo y otras veces incluso es deficiente. Entonces, en función de la calidad del cariño que recibe un recién nacido y durante todo ese primer año de vida y luego posteriormente durante todos los años de la infancia, sobre todo los 6 primeros, pues en función de la calidad de ese cariño, la malla que se va tejiendo es una malla más tupida, más apretada, donde no hay agujeros, o es una malla más clara, donde quedan agujeros, y los agujeros pueden ser muy pequeñitos, o medianos, o más grandes, o enormes, ¿no? Bueno, pueden haber de muchísimos tamaños. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Pensad que cuanto más calidad tiene el cariño que recibe un niño, más tupida va a ser la malla. ¿Y por qué es importante que esa malla sea tupida y no clara, con agujeros? Pues por una razón simple, y es que cuando la malla, la malla de todo ese saco se construye con cariño, pero cuando el saco ya está construido, durante esos primeros años de la infancia, después todas las muestras de cariño que se van virtiendo en el saco se van a quedar ahí almacenadas o no, en función de que la malla sea muy tupida, muy apretada o clara y hayan agujeros entre los hilos. Ese cariño, imaginémonos que es el de los años siguientes, el de los primeros años es como si fuese el material que teje el saco. Pues el de los años siguientes, cuando el saco ya está tejido, imaginémonos que es como arena fina, ¿de acuerdo? Entonces, alguien nos proporciona una muestra de cariño, nos da afecto, nos hacen un comentario
de valoración positiva, bueno, todo lo que es o se puede transformar en algo que recibimos que nos refuerza a nivel emocional porque nos hace sentir queridos, pues sería ese cariño que en esos años ya transcurrida la primera infancia sería esa arena fina que va almacenándose en el saco. Almacenándose o no, ¿de qué depende? De la malla del saco. Si es arena fina y la malla es muy tupida y sobre todo la del fondo, aún es más importante que la de los laterales, pues seguramente la arena, por más fina que sea, va a quedar depositada en el saco, se va a ir almacenando y se va a ir conservando dentro de ese saco. Sin embargo, si la malla del saco tiene agujeros importantes, la arena fina, cuando la vierten en el saco, se colará por los agujeros y se irá escapando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la vida de cualquier persona no estamos constantemente recibiendo muestras de afecto o comentarios positivos sobre cómo hacemos las cosas o el tipo de personalidad que tenemos o cómo nos relacionamos. No, a veces recibimos muestras de afecto o comentarios positivos, valoraciones, pero en otros momentos no. Y entonces, si tenemos una malla tupida, cuando nos vierten esas muestras de afecto, esas cosas positivas, se quedan ahí. Y eso nos llena por dentro. Entonces, en los momentos, diríamos, en los que no hay esas muestras de afecto, no es grave, no pasa nada, porque igualmente nos sentimos como llenos, en plenitud, porque hemos podido conservar el cariño que hemos ido recibiendo. Sin embargo, cuando la malla de nuestro saco tiene, como os decía, claros, agujeros, entonces ahí vamos recibiendo a lo mejor muestras de afecto, pero tal como las recibimos se nos escapan, se escapan por esos agujeros. De tal manera que en el saco nunca queda nada o poca cosa. Bueno, si la malla tiene agujeros pequeños, igual no queda tanto como nos han proporcionado, pero queda algo. Pero si la malla tiene agujeros más gordos y se ha escapado toda la arena, no queda nada ahí. Y entonces en esos casos, quiero decir, claro, cuando hay esos momentos en los que nadie nos está dando una valoración o una muestra de afecto, un reconocimiento de algo, pues es que no tenemos de dónde echar mano, porque el saco está vacío, no hay reservas, no queda nada en el saco. Y ahí es esa sensación tan dura de vivir, tan desagradable, tan dolorosa en muchos casos, incluso devastadora para la persona, que es esa sensación de, es que a mí nadie me quiere, nadie me arropa, me protege, me da afecto. Y no, a lo mejor no es que nadie me lo dé, es que igual me lo dan, pero como se me va todo, en el momento en el que no hay nadie que me lo esté dando, no tengo ninguna reserva para recurrir a ella. Y entonces eso me va a hacer sentir pues enormemente desgraciada, enormemente sola, desprotegida, que nadie me quiere, entonces alguien me dirá, hombre, pero puede haber algún caso que nadie te quiere. Bueno, tal vez, pero no hablo de eso, hoy no hablo de eso, otro día hablaremos de ello, pero hablo de esos casos en los que cualquier observador externo podría decir, pero no es verdad que nadie te quiera, no es verdad que nadie te proporcione cosas buenas. Lo que no te las están proporcionando 24 horas al día, 365 días al año. Pero eso a nadie, ¿de acuerdo? Pero es que cuando te lo proporcionan, eso se te va después, no se queda ahí. Con lo cual no te permite sentir eso, pues que estás lleno de algo. Entonces, fijaros qué importante es la calidad del afecto que le proporcionamos a un niño en sus primeros años de vida. Sobre todo el primer año de vida es clave, pero los 5 restantes también y el resto de la vida. Pero en el sentido de cuándo se construye todo eso, pues es en los primeros años. Entonces es muy importante siempre mostrar afecto de calidad. No estamos hablando de cantidad, porque a veces uno dice, bueno, pero es que imaginaros pues que es la mamá o el papá de un niño pequeño, sí, pero es que yo trabajo y desde que lo dejo por la mañana en el cole hasta que lo recojo por la tarde,
pues pasan un montón de horas que yo no estoy ahí. Sí, cierto. Si puede haber calidad y además cantidad, pues es un privilegio, genial. Pero la mayoría de los casos no puede haber siempre tanta cantidad. Pero si hay calidad, la calidad es lo que hará que se teja bien ese saco. Y entonces eso es lo que nos va a permitir poder albergar y conservar muestras de afecto. Y en los momentos, como yo digo, de sequía, es decir, no de abundancia, sino de sequía, de hambruna, en los que no hay nadie que nos esté diciendo eso, pues lo que nos quiere y que nos esté felicitando por nuestros logros o valorando nuestras cualidades, pues no pasa nada, porque tenemos esa reserva. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque a veces si supiésemos estas cosas, yo creo que todos podríamos al menos intentar hacerlo un poco mejor y seguramente los resultados se notarían en la vida de las personas, estarían más satisfechas, más plenas y más felices. Bueno, pues hoy también esto hasta aquí y el próximo día os hablaré de otro tema. Entonces, si os ha gustado, lo podéis compartir y si queréis suscribiros a mi canal, pues por supuesto, yo encantada. Hasta la próxima. Gracias.